11:07. El presidente Sebastián Piñera presentó la ley corta de pensiones este lunes. Se hizo un llamado al Congreso a discutirla con celeridad. ¿En qué consiste esta iniciativa? Lo vamos a conversar con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. A esta hora, ¿cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Muy buenos días, Gracias, Sebastián. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, va con discusión inmediata y ya hay algunas voces críticas de la oposición, pero para comenzar a poner en contexto, subsecretario, la idea es apurar esta discusión en el Congreso y que ojalá poder tener a 500.000 personas o beneficiados con la iniciativa que ayer dio a conocer el presidente. Sí, bueno, nuestro sistema de pensiones en general tiene dos pilares fundamentales, ¿no? Uno, el pilar contributivo, es decir, los aportes que hacen los trabajadores con sus ahorros y con mucho esfuerzo año tras año. Y por el otro lado, un pilar solidario, ¿no? Que se financia con impuestos generales, gracias a la contribución de todos nuestros compatriotas. Esta ley corta de pensiones avanza en ese segundo componente, es decir, fortalecer el pilar solidario, con noticias que son muy alentadoras y muy positivas para los actuales jubilados. ¿Qué significa aprobar esta ley corta de pensiones? Y por eso el llamado al presidente de la República, con mucha humildad, por cierto, de poder avanzar rápido, significa que vamos a avanzar en cobertura, incorporando a 545.000 actuales jubilados que no reciben hasta el día de hoy ningún aporte del Estado. ¿Y qué significa eso? Que cerca de 100.000 de ellos van a recibir una pensión básica solidaria, que es aquella pensión que le asegura el Estado a aquellas personas que por distintos motivos durante sus años de trabajo no pudieron ahorrar para su pensión, en la línea de la pobreza, es decir, cercano hoy día a los 179.000 pesos. Pero también a cerca de 445.000 personas que lograron ahorrar con mucho esfuerzo algunos recursos para tener una pensión autofinanciada. El Estado va a poner por sobre eso lo que se conoce como el aporte previsional solidario, es decir, montos que van variando dependiendo de la pensión autofinanciada. Y para ponerlo en un ejemplo concreto, Sebastián y Fresia, si una persona logró autofinanciar una pensión de 100.000 pesos, el Estado por sobre eso va a poner 145.000 pesos. O si una persona logró autofinanciar una pensión de 200.000 pesos, el Estado por sobre eso va a poner 110.000 pesos. Con esto estamos avanzando en justicia social e incorporando, Sebastián, al 80% de los jubilados de nuestro país. Sí, subsecretario, en todo caso, los montos no varían mucho respecto a lo que ya se había aprobado en diciembre de 2019, ¿no? Porque ya se había establecido ahí un aumento hasta los 176.000 pesos. La gran modificación que estamos haciendo hoy día, Sebastián, es el incremento en la cobertura. Estamos pasando del 60% de los sectores más vulnerables de nuestra población al 80%. Es decir, estamos incorporando a 545.000 personas que no reciben ningún beneficio del Estado. Pero también estamos avanzando en la pensión básica solidaria, por ejemplo. Recordemos que cuando tomamos el gobierno, esta pensión básica solidaria estaba en torno a los 105.000 pesos. Avanzamos en una reforma, en una primera patita de la reforma de pensión, y logramos que eso se incrementara en un 50%. Hoy día estamos dando pasos adicionales para que esa pensión básica solidaria, que entrega un piso de dignidad a las personas, a los actuales jubilados, pueda llegar a los 179.000 pesos. Por lo tanto, es un esfuerzo importante y que permite mejorar las pensiones no en 10, 15 o 20 años más de los jubilados, sino que hoy día. Por eso la necesidad de avanzar. ¿Y qué cambia? Un esfuerzo que significa... Sí, ¿qué cambia respecto al anuncio que había hecho el presidente en marzo pasado? Porque él ya había adelantado esta intención de ampliar la cobertura del pilar básico solidario también, pero finalmente esa propuesta nunca se concretó. ¿Qué cambia respecto a ese anuncio? Sí, lo que ocurre, Sebastián, es que recordemos que la reforma original de pensiones tiene nuevamente los dos pilares, ¿no? El pilar contributivo y el pilar solidario. Avanzamos en una primera parte del pilar solidario, pero la parte del pilar contributivo ha quedado estancada y está en una discusión que lleva más de 1 año y medio en el Senado. Y lo que nosotros estamos diciendo ahora, sabe que los chilenos no pueden seguir esperando a que la clase política se ponga de acuerdo y tenemos que avanzar en aquello donde nosotros entendemos que hay más consenso, que es en fortalecer el pilar solidario, y por lo tanto esto ha sido un compromiso desde el origen de este gobierno, Sebastián, y por lo tanto estamos hoy día dando un paso con una señal muy importante, que es ponerle discusión inmediata para que muy pronto se pueda aprobar esto y pueda llegar a más de 2 millones de jubilados, incorporando a 545.000
jubilados que no reciben aporte hoy día desde el Estado. Si esto se aprueba pronto, ¿cuándo podría ya concretarse en el primer aumento de la pensión solidaria para las personas beneficiadas? Una. Y lo otro, si hay voces ya críticas que dicen que esto no va a ir tal cual como lo presenta el Ejecutivo y que tienen en mente varias indicaciones, sobre todo porque tienen dudas del financiamiento, lo conversábamos más temprano con el senador Letelier. ¿Cuáles son los dos escenarios que habría en caso de que esto se extienda en el debate legislativo, subsecretario? Bueno, si esto avanza, nosotros esperamos que rápido, porque nos costaría entender que la clase política quisiera rechazar un incremento de las pensiones inmediato para los jubilados. Y si nosotros logramos avanzar en esa discusión, al mes siguiente de aprobada esta ley, los jubilados van a poder ver en sus cuentas individuales el aporte, el incremento, con los montos que hemos señalado. Por lo tanto, es una señal de justicia y de celeridad, pensando en los tiempos difíciles que corren, poder aprobar este proyecto con discusión inmediata. Por cierto que la tramitación legislativa siempre enriquece los proyectos, nosotros siempre estamos abiertos a conversar, pero aquí no nos podemos perder. Quienes están primero son nuestros adultos mayores, nuestros jubilados que durante años y años se han esforzado por tener buenas pensiones, no lo hemos logrado y hoy día les estamos tratando de entregar un piso de dignidad. ¿Es suficiente? Por cierto que no es suficiente, pero como país tenemos que dar una señal. Ahora, y esa señal es avanzar en mejores pensiones. Hoy día. Ahora igual hay un escenario particular y una carrera presidencial de por medio y una votación a solo horas en la comisión del Cuarto Retiro, en la comisión de Hacienda de la Cámara. Entonces, ahí ¿cómo se conjugan también estos escenarios políticos inevitablemente? Sí, la coyuntura política y la contingencia siempre es importante para la discusión de políticas públicas, ¿no? Respecto al Cuarto Retiro, por ejemplo, Fresia, mientras algunos quieren destruir pensiones, porque eso es lo que hace el Cuarto Retiro, se menoscaba aún más las pensiones futuras, sobre todo en los sectores más vulnerables de nuestro país. Si el Cuarto Retiro avanza, Fresia, 5.600.000 personas se van a quedar con 0 pesos en sus cuentas individuales. ¿Es eso justo? No. Nos parece profundamente injusto, pero así, mientras algunos quieren socavar las pensiones de los futuros jubilados de nuestro país, estoy convencido que la inmensa mayoría de la clase política lo que va a querer hacer es mejorar las pensiones de los jubilados. Por eso la relevancia de esta discusión. El Cuarto Retiro seguirá su camino, nosotros lo hemos dicho permanentemente, hemos puesto todos los antecedentes sobre la mesa, no solo el Ejecutivo, el Banco Central, los expertos técnicos transversales. Es malo para las pensiones, aumenta la tasa de interés, por lo tanto los créditos que consumen las personas van a ser más caros, significa un incremento del costo de vida para las personas y además deteriora el mercado de capitales. Entonces esto apunta directamente al perjuicio del bolsillo de la inmensa mayoría de los chilenos. Y hoy día estamos en esta otra discusión, una discusión de futuro, pero también de presente, porque significa mejorar pensiones hoy día. Entonces, nosotros estamos convencidos de que vamos a encontrar los apoyos para poder avanzar aún en los tiempos difíciles que corren. Hay un tema bien relevante respecto al financiamiento. Estos 1.100 millones de dólares que va a costar la implementación de estas modificaciones al Pilar Básico Solidario cuando esté en régimen, se van a financiar fundamentalmente con cambios o eliminaciones de algunas exenciones tributarias. Hay algunos comentarios que tienen que ver con la implementación de estos mecanismos, porque lo consideran algunos insuficientes. Por ejemplo, Alejandro Mico participó de la comisión convocada por el gobierno para abordar este tema, el de las exenciones tributarias, y dice que se tomaron solo una parte de las recomendaciones. ¿Por qué no se avanza más en ese debate también que es de fondo respecto a cuánto puede recaudar el Estado por esta vía en un momento en que se necesitan mucho más recursos, no solo para este tema? Sí, Santiago, lo primero, algunos puntos básicos que es importante comentar, ¿no? Una reforma de pensiones o mejorar las pensiones de los actuales jubilados es una reforma permanente, es un gasto permanente para el Estado durante el año 2022, 2023 y siguiente. Y eso significa que tenemos que tener ingresos permanentes. Lo que estamos haciendo ahora es dar una señal y decir, miren, si queremos avanzar, y estamos seguros que así será, en esta reforma de pensiones o llamada ley corta, nos va a costar 1.100 millones en régimen. Esos son 0,82 puntos del PIB. Necesitamos recaudar mayores recursos para poder financiarlo. Y por eso es que hemos puesto estas 5 exenciones sobre la mesa, entre ellas el IVA a la construcción, el IVA a los servicios o para las viviendas de FL2, entre otras. Y lo hacemos acogiendo la recomendación de la Comisión Tributaria, donde participaron, por ejemplo, Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara y muchos otros expertos. Se revisaron, por cierto, muchas exenciones
en torno a 30 exenciones. Algunas recomendaciones fueron mantener y otras modificar. Y aquí lo que estamos haciendo es recoger esas recomendaciones que nos permitan financiar estos 1.100 millones de dólares y van a estar cubiertas por estas 5 exenciones que efectivamente nos permitan recaudar esos montos. Secretario, por lo tanto, esto estamos haciendo eso que es responsable hoy día. ¿Esto cierra el debate respecto a las exenciones tributarias? Para nosotros es importante mostrar que, una exención, y en términos generales, son beneficios tributarios claro, que en distintas épocas del tiempo permitieron avanzar o agilizar algunos mercados. Nosotros ponemos sobre la mesa aquellas que nosotros creemos como ejecutivo que son justas, que van a tener un impacto acotado en los mercados, pero que al mismo tiempo van a permitir financiar en forma responsable en el tiempo y guardando todos los equilibrios macroeconómicos aquellos gastos permanentes que tenemos que hacer, como el caso de la reforma de pensiones. Por lo tanto, lo que nosotros como Ejecutivo ponemos sobre la mesa son estas 5 exenciones que nos van a permitir financiar el incremento de las pensiones de 2 millones de jubilados, incorporando a más de 500.000 personas que no reciben beneficios del Estado. Hay en varias de las voces críticas que le decíamos al inicio, subsecretario, que se relacionan con la ley larga, ¿no?, de pensiones, o cómo el tema de fondo de las pensiones en Chile se va mejorando cuando hay otro debate ahora que se cruza en el camino. ¿Es posible trabajar en eso de manera paralela? Bueno, si uno quiere mejorar las pensiones, la verdad es que no hay recetas mágicas y hay algunos caminos que son conocidos por la evidencia y las políticas públicas, ¿no? Una alternativa es aumentar el pilar contributivo, es decir, que los puntos de cotización vayan creciendo. Y eso es un componente que está en la actual reforma o ley larga de pensiones. Otro componente es incrementar el aporte solidario del Estado, es decir, de todos los contribuyentes, pensando en los más vulnerables. Y otro es reducir las lagunas previsionales. Y ahí hay un componente de esta ley corta que está en esa dirección, gracias a Sebastián, un seguro de lagunas previsionales para que con cargo al Fondo de Seguro de Cesantía, aquellas personas, sobre todo en sectores más vulnerables, que quedan sin trabajo durante un tiempo prolongado, puedan mantener el pago de las cotizaciones con cargo al Fondo Solidario, primero la cuenta individual y después el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Por lo tanto, estamos incorporando allí también un tema que es de fondo y que tiene que ver con... Pero no tiene que ver con la estructura del sistema, eso sí. Cuando uno le pregunta a los chilenos, Sebastián, de quién es la plata, del ahorro y del esfuerzo, la mayoría de los chilenos dicen lo siguiente: esa es mi plata, son mis recursos. Lo he ahorrado con mucho tiempo y por lo tanto quiero que vayan a mi pensión y por lo tanto que contribuyan al desarrollo y el fortalecimiento de mi familia. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho en la discusión de la ley larga es decir, mira, de esos 6 puntos adicionales de cotización, es decir, pasar de 10 a 16, 3 de esos 6 puntos tienen que ir a las cuentas individuales y los otros 3 a un componente de solidaridad. Por lo tanto, la discusión larga siempre va a estar disponible, pero cuando uno lleva, Sebastián, 1 año y medio discutiendo sobre estos componentes en el Senado y no hay avance, la pregunta es, bueno, ¿quiénes pagan? Y aquí pagan justos por pecadores. Entonces, no podemos hacer esperar más a los jubilados, a la clase media, a las mujeres, que históricamente han tenido pensiones más deterioradas, y tenemos que avanzar rápido. Las políticas públicas se hacen con evidencia, pero también con sentido de realidad. El sentido de realidad hoy día sobre la mesa es la urgencia que los chilenos nos demandan por poder avanzar en mejores pensiones. Y por cierto que siempre la discusión de la reforma larga va a estar disponible, pero hoy día nosotros queremos avanzar en mejores pensiones para 2 millones de jubilados e incorporar a 545.000 personas adicionales a estos beneficios del Estado. Y respecto al cuarto retiro, subsecretario, ¿usted cree que va a avanzar el debate legislativo, que estarían los votos? Bueno, nosotros como gobierno, estamos haciendo todo lo posible para detener el cuarto retiro, por los motivos que hemos expuesto: deteriora las pensiones, aumenta el costo de vida de las personas y perjudica a los sectores más vulnerables. Es una política completamente regresiva. A los sectores más vulnerables no van a poder sacar recursos de sus cuentas individuales. Porque por eso no le quedan, pregunto si creen usted hoy, en martes, si están los votos para que avance en la Cámara y luego en el Senado. Bueno, esto va a ser muy competitivo. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos. Me cuesta poder anticipar cuál va a ser el resultado. Pero a la diferencia de lo que pasaba en el retiro 1, 2 y 3, hoy día estamos completamente dando la pelea en la cancha y estamos convencidos de que la clase política en su mayoría va a ver esto con responsabilidad, porque digamos las cosas como son. Quienes apuntalan al cuarto retiro tienen que sincerar su posición y tienen que decirle a la ciudadanía cuáles son los verdaderos motivos que están detrás. Y a mí no me cabe duda que hay solo 2 posibles. Uno,
o destruir el sistema de capitalización individual, o bien con fines electorales, es decir, ganar los votos para la reelección de los próximos 4 años. Eso no es posible. No es posible decirle a la ciudadanía que el cuarto retiro va a mejorar su calidad de vida, porque eso no va a ser así, lo va a perjudicar. Entonces, yo confío en la responsabilidad de los parlamentarios en el largo plazo y no con una mirada pequeña de la elección del día de mañana. Bien, subsecretario, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Que tenga Muchas buen gracias, día. Felicia Sebastián. Un fuerte abrazo. Que esté muy bien. Chao.